Miren muchachos, entonces, la clase HTTP Connection, ¿qué tiene? Tiene esos métodos, miren. ¿Dónde estás? El método get. Voy a organizarlo un poco. Ya lo hice. El método get, el método post, el método put, el método delete y esos dos métodos privados que yo voy a explicar qué son. El primero, el método get. Cada que yo haga un get, ¿qué es lo mínimo que necesito? La URL, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta, aquí me llega como argumento de entrada la URL. ¿Qué es lo que hago? Con la URL, yo creo un objeto de tipo URL en mayúscula. Esta clase lo que hace es segmentar la URL de tal forma que ya sabe cuál es el protocolo, el dominio, el puerto, etc. ¿Listo? La ruta, todo ello. Luego, a través de esta URL, yo abro la conexión y me retornaré un objeto de HTTP URL connection. ¿Listo? En este punto, como tal, yo debo de colocar un try catch. ¿Qué son los try catch en Java? Es el manejo de errores, ¿no? Entonces, si en ese bloque de try pasa un error, nosotros lo capturamos, que es la excepción. ¿Listo? En este caso, pues no coloco un try catch, porque el try catch debería hacerse o colocado o usado en el punto en el cual se va a procesar. Si no, no tiene sentido colocarlo por colocarlo. En ese caso, yo lanzo la excepción. ¿Se habían visto esto de aquí? Sí, ¿no? O sea que aquí no se va a validar o no se va a hacer una gestión del error. Se va a hacer cuando se utilice este método. ¿Sí queda claro? Entonces, miren, ya con la conexión especifico qué método es. Método get. Especifico si me van a llegar datos o si los voy a enviar. En este caso, con el método setDoInput me van a llegar datos. ¿Listo? Aquí hice algo especial, miren. Que coloqué especifico unos tiempos, unos milisegundos de espera. O sea que yo espero máximo 5 segundos a que se conecte. Y espero máximo 10 segundos a que responda. ¿Listo? De tal forma que coloco los tiempos máximos de espera con el tiempo de lectura y el tiempo de conexión. Ya con eso, que es la configuración, me conecto. Cuando ya se conecta, aquí, después de la conexión, yo puedo obtener el código de respuesta. Si fue un 404, si fue un 500, si fue un 200, ok, listo, si fue exitoso. Por lo tanto, obtengo el input stream. Los stream, el input stream como tal, es un stream de bytes. ¿Listo? Si ustedes envían información por Bluetooth, si ustedes leen texto de internet, si ustedes leen cualquier tipo de comunicación a la larga, a nivel más bajo, en Java, son los streams. ¿Listo? Son canales en los cuales vamos leyendo esa información. De tal forma que yo obtengo ese input stream. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un get y en teoría me llega un archivo de texto, ¿verdad? Que es el JSON. Entonces, para poderlo leer. Miren lo que estoy haciendo. Aquí coloqué un objeto de tipo response, que es esta clase de aquí. Response es una clase normal que tiene el mensaje y el código HTTP. Solo concentrémonos en estos dos. ¿Listo? Por lo tanto, convierto ese string a texto. Ya voy a explicar cómo. Aquí está el método. Y obtengo el código. El código puede ser un 404, puede ser todo lo que sea, ¿no? Y lo retorno. De tal forma que en este mismo método ejecuto todo esto y retorno el response. ¿Qué pasaría si no lo hago en un flujo paralelo? Pues se queda en esta línea de código, o en esta aquí. ¿Listo? Se queda ahí bloqueado hasta que llega toda la información. Y nuestra interfaz gráfica de usuario pues se bloquea, da una mala experiencia de usuario y el usuario termina desinstalando la aplicación. ¿Listo? Voy a explicar cómo estoy leyendo este input stream y lo estoy convirtiendo en un string. Aquí vámonos al primer método privado. Entonces, miren, lo que hago, palabras más, palabras menos, es lo siguiente. Cojo byte por byte, letra por letra. Cada letra por letra la voy colocando en un arreglo de bytes. Luego, ese arreglo de bytes, ya que no tenga todo, ya armo la cadena de texto. ¿Sí queda claro? Entonces voy leyendo prácticamente letra por letra. ¿Qué es lo que estoy haciendo, miren, para hacer eso? Hago una clase de tipo inputStreamReader con el inputStream. Este me permite hacer esa lectura. Y creo el array, que es un byte array output stream. Creo una variable entera para ir almacenando byte por byte, que no se valgan los bytes o números.
Entonces, miren, en cada iteración del while hago una asignación. Con el método read, lo que está haciendo es leer letra por letra. O sea, leo la primera letra de Darío, D, luego el apuntador pasa a A. En la segunda iteración leo A, luego R, luego I, luego O. ¿Sí queda claro? Hasta que llega el -1. El -1 siempre significa fin de cadena. ¿Listo? O sea, que ya llega al fin. De tal forma que este entero se lo voy escribiendo en este array de bytes. Cuando yo lo escribo todo, armo el string. Y cierro los canales y lo retorno. ¿Sí queda claro? Listo. Acabamos el método get. El método post, put y delete son iguales. Todos exactamente igual. ¿Qué hacemos siempre? A través de una URL mandamos un objeto JSON, ¿verdad? El post es para que se inserte, el put para que se actualice y el delete para que se elimine. ¿Sí? Entonces vamos a ver todos, la verdad, yo quiero un método genérico para no tener que repetir la misma lógica 4 veces, sino que simplemente le mando qué método es, que es lo único que cambia. Entonces voy a explicar cómo es ese método, que sería request. Request tiene 3 argumentos, el método, la URL y el objeto a mandar. Entonces, miren, hacemos lo mismo que el get. Lo paso a una URL, abro la conexión con una HTTP URL connection, especifico el método que me llega aquí, que sería delete, put y post. ¿Listo? Después, especifico si tengo entradas de datos. Y especifico si mando datos. Muchas veces, más que todo en el delete, yo no mando ningún dato. ¿Por qué? Porque el delete eliminaría con el identificador y ese podría dejar en la misma URL. ¿Listo? O sea que JSON sería nulo. O sea, si JSON es diferente de nulo, yo le digo que voy a mandar datos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? No, ese es do input, entrada, y ese es do output, salida. ¿Listo? Especifico los tiempos máximos de espera y especifico qué tipo de dato voy a enviar. Con el set request property estamos colocando propiedades en la cabecera del protocolo HTTP. ¿Listo? Lo mismo que en Windows 10, el content type especificamos qué tipo de contenido, que es una application JSON. ¿Listo? Y nos conectamos. Si pues estoy mandando un contenido, o sea que si JSON es diferente de nulo, ¿cómo lo mando? Crea un data output string para poder escribir los datos. Escribo mediante el método write, obtengo todos los bytes del string y ya se escribe. El método flush lo que hace es validar si es enviado. ¿Listo? Y close. Y obviamente libera el buffer, todo eso. Y ya, se manda, muchachos. Y hago lo mismo, ¿no? Obtengo el input de string, o sea, los datos que me llegan como respuesta. O sea, aquí estoy mandando el request y aquí estoy obteniendo el response, lo convierto a string y armo el objeto. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Ahora miren, para ejecutar esos 4 métodos, ¿cuál sería la entrada? La URL, ¿no? Tipo string. ¿El progreso lo estamos validando o no? No. ¿La salida? ¿De qué tipo es? Bueno, la salida sería el JSON, ¿verdad? De respuesta. Pero aquí estamos mandando un objeto de tipo response que además de darme la respuesta JSON, me da el código HTTP. ¿Listo? Entonces miren cómo estoy haciendo esto. En HTTP async task, heredo de async task. Tiene 3 parámetros. El primero, la entrada. El segundo, el progreso. Y el tercero, la salida. ¿Listo? De tal forma que yo a través de constantes especifico qué método quiere realizar. Es el método get, el método post, el método put y el método delete. Entonces miren, en nuestro async task, en el constructor, ¿qué necesito? Necesito el contexto. Necesito saber qué método vamos a ejecutar. O sea, cualquiera de esos 4, ¿no? 0, 1, 2 o 3. Y por ahora dejémoslas ahí. Son solo esas 2 cosas. Yo voy a explicar lo demás. Entonces, miren, contexto y el método. Se los asignan esas variables, contexto y el método. Por lo tanto, el método doInBackground se ejecuta en paralelo. De tal forma, ¿saben qué significa esto? ¿No? Los 3 puntos, ¿nunca los han utilizado? Esto significa que puede ir ninguno o cualquier parámetro.
Por ejemplo, si yo hago esto, int sumar, yo puedo invocar sumar de la siguiente forma. Sin ningún parámetro, o 3, 5, 7, 8, 10, con los parámetros que yo quiera. ¿Se queda claro? Sumar, o sea, P como lo trato aquí, como si fuera una regla. P en la posición 0 sería 3. ¿Listo? ¿Se queda claro? Bueno, de tal forma que el método doInBackground, la entrada de la sintaxis, ¿no? Los parámetros, y la salida sería un response. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Quiero un objeto de HTTP connection, que es el que ejecuta los métodos HTTP. Quiero aquí un response nulo. Y aquí, o sea, este código, pues lo hice muy robusto porque estoy validando si tiene internet o no. Estoy validando si hubo una excepción de tiempo. Estoy validando si hubo una excepción de conexión. Entonces, ¿cómo hice todo eso? Primero, pregunto, ¿está conectado a internet? ¿Cómo hice eso? Aquí abajito puse el método si está conectado o no. Y la razón por la cual tenemos el contexto. Eso lo hacemos con el Connectivity Manager, que me determina qué conexión está activa. Entonces yo tengo aquí la conexión activa y pregunto si está conectado. ¿Listo? De tal forma, aquí yo sé si tiene internet o no. Podemos obtener más información. Por ejemplo, si es de Wi-Fi, si es 3G, etc. Si es plan de datos, todo ello. ¿Para qué? Porque si uno, digamos, si vamos a descargar mucha información, le podemos decir, ¿estás seguro? Porque pues no está en una conexión Wi-Fi, por ejemplo. ¿Listo? Por eso me retorno un booleano, true false, que ya sé si tengo internet o no. Entonces, si tengo internet, ejecuto los métodos. Si no, crea un response con un error. Entonces, ¿cómo hice el manejo de errores para que la activity o el componente que lo llame sepa? Entonces, creé dos clases. Pero primero que nada, en el response, le coloqué un atributo que sea error. O sea, que es un entero. Y creé una clase que es HTTP error, que contiene todos los errores posibles. Pues, o que me he encontrado en el desarrollo de este proyecto. Que no tenga internet va a ser un 0. El timeout, o sea, que se demoró mucho el servidor, va a ser un 1. Que tenga un error del servidor va a ser un 2. Y si no tiene ningún error, es un -1. ¿Sí queda claro? Entonces, miren, en el response, yo creé dos constructores. Uno con el mensaje y el código, y otro solo con el error. De tal forma que si no tiene internet, me coloque el error de no internet y me manda el response. ¿Sí? Ahora, si tiene internet, ejecuto con un... Bueno, primero que nada, ese es el punto en el cual toca colocar un try catch, porque nosotros estamos mandando los errores a través de un throw, ¿verdad? Entonces, si todo sale bien, pues ejecuta todo eso. Si no, yo capturo dos excepciones. El socket timeout exception es la excepción que se lanza cuando los tiempos que colocamos de lectura y de conexión se sobrepasan. ¿Listo? En ese caso yo le coloco el error timeout. Y el IO exception es, bueno, cualquier tipo de error, puede ser infinidad. ¿Listo? Entonces yo puse que fue un error de servidor, pero pues no es tan cierto, ¿no? Porque puede ser muchas cosas, tanto también del lado del cliente. Ahora, si no pasó nada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con el método ya se hizo un get, un post, un put y un delete. Entonces yo asumo que los parámetros en la posición 0 me llega la URL y en la posición 1 me llega el objeto. ¿Sí? Y ya, obtengo el response y en el error le coloco que no hubo errores. ¿Sí? Recuerden, lo que me retorna el doInBackground lo captura el onPostExecute. Aquí. De tal forma que aquí ya se ejecuta en el hilo principal. Lo que yo hago aquí es crear una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Sí, nos permite comunicar pues esta clase de tal forma que está totalmente independiente, no que haya acoplamiento con otras clases. Yo, por ejemplo, tengo una sustancia que es una manera genérica que siempre entrada, salida y los parámetros que cambian de avanzar, como voy. Yo puedo poner una interfaz, mandar información, eso es lo que quiera. ¿Cómo? O sea,
si puede tener una sintaxis genérico, que los argumentos de entrada, salida y de progreso sean pasivos, para que no signifiquen nada. Pero porque hay una interfaz, hay que implementar, digamos, que se me hace en el mismo grado, obtener una lista de los conceptos y trabajando por medio de una interfaz. No hay problemas. Se puede hacer, pero yo lo manejo, o sea, como tú quieres, por ejemplo, si yo hago request, obtener usuarios, entonces que ya en la sintaxis me los devuelve. O yo hago obtener un usuario, o sea, solo un objeto, también me lo devuelve. ¿Eso es lo que quieres hacer? Sí, pero sin necesidad de definir los propiedades de la sintaxis, no por una interfaz. O sea, podemos crear una interfaz y que las sintaxis sean así siempre y por la sintaxis. Bueno, aquí manejo algo similar, que sería el HTTP API, pero sí se puede hacer. Se puede, o sea, sería que cada que yo instancia la clase, pasar eso se llaman clases genéricas. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí, colocarle el menor y el mayor y asumir que llega una clase de T. Cualquier clase, no sé qué clase es. Entonces yo puedo decir que la entrada es T. Entonces yo cuando cree el objeto, le mandaría, por ejemplo, el tipo. Es como cuando uno crea una array list, que entre el menor y el mayor le envía el tipo de objeto. Estamos haciendo algo similar. Entonces ya la entrada ya sería de ese tipo. ¿Sí? Pero, y la otra parte también, digamos, en el sentido de que si yo defino que, digamos, la respuesta en la sintaxis es pasivo, yo cuando envío una interfaz y si envío una lista no me da error, ¿cierto? La cosa es que ahí te toca implementar la lógica para mapear eso, ¿no? O sea, tú puedes estructurar la clase para que las entradas y salidas sean dinámicas, sí. Pero de todos modos tienes que procesar la información. O sea, que digamos, no es tan sencillo, entre comillas, no. Pero sí toca hacer, o sea, te quedaría un poco más largo. Y es por eso que yo lo segmento en dos clases, que como lo voy a explicar ahora. Miren, muchachos, con la interfaz, entonces yo quiero una interfaz que se llama Response Listener, que era la instancia, y ya me llega aquí. Y, o sea, en teoría me llega un objeto de esa interfaz, o sea, que la implementa, y tiene ese método. Entonces yo aquí le mando la información. Ustedes se preguntarán, nos falta un atributo, ¿no? Explicar, ¿qué es request? Todavía no lo voy a explicar. Pero sí queda claro cómo funciona. Está el método que es en paralelo, doing background, obtengo el response, miro, bueno, valido todos los tipos de errores que puedan existir, y lo devuelvo a la clase que lo invoca. ¿Listo? Ahora miren, ¿qué pasa? Esta clase es totalmente genérica. O sea, yo aquí ya puedo ejecutar cualquiera de esos métodos y ya. Lo que yo hago es crear una clase que me permita ejecutar como tal de una forma más inteligente. Lo que pasa es que si yo ejecuto la sintaxis directamente en el activity, no tengo objetos, tengo un string JSON. O sea que yo tengo que hacer la conversión de ese string a objetos, ¿verdad? Entonces yo creo una clase que me hace todo ese trabajo, que son los APIs, la capa superior, ¿listo? Para tenerlo de una forma mucho más organizada. Creo que una clase abstracta para que todas las APIs que nosotros creemos hereden de esta clase. De tal forma que pues mucho código que es común pues lo podamos utilizar. ¿Listo? Miren, ¿qué es lo que hago aquí en HTTP API? Primero, defino los atributos contexto, una URL base y el objeto JSON. Este JSON es una librería de Google. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite parsear en una sola línea de código JSON a objetos o viceversa, objetos a JSON. ¿Listo? ¿Cómo la importé? Es lo mismo, ¿no? Nos vamos al Project Structure, buscamos JSON y la descargamos. Aquí la podemos ver en las dependencias, miren, JSON. ¿Listo? Esa no es necesaria. Está aquí. Listo. JSON. ¿Cómo la uso? Entonces, miren. En HTTP API, que es prácticamente lo que yo estoy sentando, es como las bases para crear un API, un cliente de un API. Obtengo el contexto y miren los strings como los he armado. En values, creo un archivo llamado URLs. Entonces, por ejemplo, todos tienen la misma URL base, ¿no? Que la dirección IP y el puerto, todos los APIs, ¿verdad? O sea que si yo lo colocaré aquí, y después tenga que cambiar la dirección IP, pues tendrá que cambiarlo dos veces.
En lugar de eso, yo creo un recurso, pues para que solo tenga que cambiarlo una vez. ¿Sí queda claro? Y aquí ya serán las rutas para el login y para obtener los usuarios, por ejemplo. ¿Sí queda claro? Esa partecita de aquí. Entonces, miren, esta es la URL base. Entonces, en el HTTP API obtengo la URL base y creo un objeto JSON. Lo único diferente que tiene son dos cosas. Primero es... ¿dónde estás? Allá. Primero es validar el error. O sea que aquí yo creo un método que me valida todo tipo de error. O sea que lo hace de forma automática. Response, con el response obtengo el error. Si no hay error, valido. Si es un 200, ok, es un true. Si es un 400, muestro recurso no encontrado. En caso contrario, error del servidor. Si no hay internet, le digo sin acceso a internet. Si hay un timeout, le digo el servidor no responde. Y en caso contrario, pues error del servidor. ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Cómo muestro los errores? Simplemente con todo. Nada más. Pero ya lo hace de forma automática. Entonces, ¿cómo utilizo todas estas 4 clases? Vamos a crear un proyecto y las vamos a usar. No. La idea, sí, la idea es que... bueno, aquí hago otra cosa más adicional. La idea es que nosotros no utilicemos el HTTP Async Task en el Activity, sino que creemos una clase que prepare todos los datos y en el Activity se nos lleguen objetos. ¿Listo? O sea, que el Activity tenga lo más fácil al final. Miren cómo queda el Activity para el inicio de sesión. Creo usuarios, el usuario API ya está creado, ¿listo? Simplemente creo el objeto, le digo login y ya me llega si fue exitoso o no. Súper fácil. ¿Qué es lo que hizo por debajo? Todas esas 3 capas. ¿Cómo quedó el registro de usuarios? Creo usuarios API, creo un objeto, porque todo sería a nivel de objetos, lo registro y ya, si es exitoso o no. ¿Listo? ¿Cómo obtengo todos los usuarios? Creo usuario API y obtengo los usuarios y ya me llega. Más fácil todavía. Ni siquiera valido errores en el Activity porque el API ya lo hace. ¿Listo? Vamos a explicar, o sea, con esas 4 clases que tenemos ahí, lo que vamos a hacer hoy es usarlas. O sea, voy a crear otro proyecto que nos permita hacer lo mismo que está aquí, prácticamente lo mismo del video, pero pues vamos a ir paso a paso. ¿Sí queda claro? Y lo vamos a hacer. Sí, sí. Además, en el usuario API yo facilito la creación del Async Task. Cada que yo quiero un Async Task, tengo que enviar el contexto, tengo que enviarle el método, tengo que enviarle la interfaz, pues que aquí la implementa. Entonces yo facilito la creación de esto. Ese es el punto en el cual, ¿para qué es el request? ¿Para qué rayos lo utilizábamos? ¿Listo? El request simplemente es un número. Por ejemplo, 3. De tal forma que cuando yo ejecute el Async Task 3, él crea un objeto de Async Task y me devuelve el mismo 3. ¿Para qué? ¿Qué pasa si yo obtengo los usuarios, promociones y además inicio sesión a la vez? ¿Cuál llega primero? No sabemos. Puede llevar cualquiera de los 3, pues no llega en orden. Cualquiera de los 3 puede llegar primero, el que se ejecute más rápido. Entonces nosotros en el Activity, ¿cuál sabemos cuál debemos de procesar? Un ejemplo de ellos es el API que crea aquí. Usuario API. Yo creo el método registrar usuario. Cuando ejecuto el task, tengo el método y hacer un login. Cuando ejecuto el task, si yo ejecuto los 2 tasks a la vez, cuando me llega la información en el onResponse, ¿cuál me llegó? No lo sé. Si se ejecuta de forma simultánea. Para ello es el request. El request es un número que cuando yo lo ejecuto lo mando y me regresa la respuesta para yo colocar un switch case. Como yo lo mandé, yo sé qué respuesta esperar. ¿Sí queda claro para qué es el request? Entonces miren el Async Task. En el Async Task tengo esos 4 argumentos. El contexto, el request que es un número cualquiera, el método HTTP y el listed.
De tal forma que con el método, cuando yo ejecuto todo, lo retorno. Miren, aquí está. Es un método simplemente que es como para saber qué proceso exigió hacer. ¿Listo? No es más. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Todos, por favor, clonen ese proyecto, porque vamos a copiar esas 5 clases. Y acá hay una forma, digamos, de poder comprobar jerarquía de la respuesta técnica. En el sentido de que si yo, por ejemplo, crear un usuario, por ejemplo, uno primero lo que hace es validar primero que el nombre y la contraseña exista, el nombre de ser registrado, por ejemplo. Y después de registrar es una forma de hacer el código por medio de la bueno, antes de crear usuario, primero que llegue la respuesta y hasta que no llegue la primera segunda. Sí se puede hacer, eso lo permite. Tal cual está. Entonces, por ejemplo, digamos, yo ejecuto el request 0, que va a ser validar el usuario. Entonces ejecuto el task y ya me llega en el mismo método un 0. Y veo si es true o false, por ejemplo. Luego, si es true, ejecuto el 1. Sí, ya se queda clara la utilidad del request. Miren una cosa. Bueno, obviamente eso estaría mal hecho, ¿no? Sí, porque, o sea, estás haciendo 2 ejecuciones al servidor. Eso se debe hacer en una. Y el servidor es el encargado de procesar toda la información. Claro. Sí. Yo creo que esos computadores no tienen instalado Node.js, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, voy a explicar el servidor nuevamente, cómo está implementado. Y, pues, no sé si ustedes pueden acceder a mi servidor, que sería lo interesante. ¿Listo? O sea, voy a ejecutar el servidor Node.js y ustedes lo apuntan a mi dirección IP. ¿Sí queda claro? Para que podamos hacer el cliente. El servidor Node.js es igual a como nosotros lo hicimos en la clase que vimos cómo montar un servicio. Voy a explicarles los pasos así súper rápido. Primero, con el método, primero insertamos el Express Generator, listo, que era npm, eso solo hay que hacer una vez por computador, -g install Express Generator, listo. Cuando ya está instalado, lo que hicimos fue Express y el nombre del proyecto, por ejemplo, hola. Luego, entrábamos a la carpeta de hola e instalábamos las dependencias con npm install, ya serían todos los comandos, ¿no? Por último, dependiendo de la base de datos, instalábamos, ¿no? Si es MongoDB o si es MySQL sería, por ejemplo, npm install MySQL, por ejemplo, --save. O MongoDB, que es como se hace el proyecto, MongoDB --save. Y ya quedaba el proyecto con todas las dependencias. ¿Listo? Asumiendo que ese proyecto ya está listo, yo aquí eliminé las carpetas públicas, las carpetas de views, porque no me interesa que eso tenga interfaz gráfica. Simplemente me expone los datos a través de una API REST. Lo que se hizo fue lo siguiente. En app.js obtengo un cliente de Mongo y obtengo la ruta a nuestros archivos. Miren, API, que es donde yo tengo la API genérica, y creo otro archivo, que fue algo que no hicimos ese día. Usuarios, me genera un login. Porque el login pues es como una función muy específica, entonces yo lo hice en ese archivo, ¿listo? Aquí están todas las operaciones CRUD, lo que es insertar, leer, obtener, actualizar y instalar, todo ello, ¿listo? Entonces continuamos. En app.js hago la conexión a Mongo y lo asigno a una variable. Luego, con el middleware, se lo asigno, siguiente. Y miren cómo aquí es muy importante. Por ejemplo, todo el API se lo asigno a que me da las funciones básicas. Y esta API que tiene como funcionalidades como una extensión, por decirlo así, lo hago a través de la ruta APIs, y eso con X. De tal forma que en la API, como tal, yo detecto el parámetro de la conexión. Por ejemplo, si la ruta es /usuarios, yo selecciono la conexión en la base de datos y ya hago la búsqueda para usuarios. O sea que esta ruta me sirve para cualquier tabla. ¿Listo? Para obtener cualquier objeto de cualquier tabla. Lo mismo si lo quiero obtener para un identificador, etc. Pero el login, como tal, sí es solo para usuarios. La ruta como es apix-usuarios-login. ¿Listo? Porque aquí sí necesito hacer una búsqueda más especializada. Ahora miren, aquí, ¿qué es lo que hice? Si quiero obtener la colección, simplemente un find, convierto a arreglo,
Si hay un error, pues mando una colección vacía, si no, mando el resultado. Si quiero tener por un identificador, si hay un error o el resultado es nulo, mando un 404, y si no, mando el resultado. Si quiero insertar una colección, un insert, si hay un error, pues mando un false, si no, mando un true con el objeto. Y ya, si hago un update, lo mismo, success true, el delete también, success true. Muy similar a todos, casi. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿cómo hago el login? El login, el objeto, asumo que me llega el atributo usuario y el atributo password. Entonces yo busco todos los usuarios cuyo atributo usuario y atributo password existan, sean iguales, ¿no? Es como aquí decir usuario igual a tal cosa, and password igual a tal cosa, y si es exitoso, pues retorno un true, y si no, retorno un false, si hay un error, o si el resultado es nulo, y en caso contrario, retorno un true, además del objeto. ¿Sí queda claro? Bueno, voy a correrlo y intentamos ver si ustedes se pueden conectar a mi servicio. Entonces, bueno, para correrlo, me voy a la carpeta cd desktop, cd usuarios. Primero que nada voy a correr mongodb. Como en teoría todos estamos en la misma red, deberíamos de poder probar. Y aquí sería npm start, listo. Perdón, espera. Todos están conectados a la red lambda, ¿verdad? Bueno, no todos. Voy a conectarme a la LAN para que podamos probar. Cada vez está más dañado. Voy a conectarme a la Wi-Fi, no sé si funciona esto. Pero de todos modos, probemos. Si alguien quiere armar una red, sería muy bueno. ¿Ah, sí? ¿Alguien sabe la contraseña o algo? ¿No tienen? Ah, excelente. ¿Todos están conectados al INSYS entonces? Creo que es esta. Alguien que ejecute un get desde un navegador, yo les voy a decir cómo. Si no tienen internet, yo creo que eso sí tienen antenas Wi-Fi, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Entonces, hagan esta ruta 192.168.1.106 sería API usuarios. De esta forma, pues, les estoy mandando la colección usuarios y tendría todos, ¿no? Miren, ¿sí les llega la respuesta? ¿Sí? Ah, excelente.
O sea que con mi mismo backend podemos probar todos. ¿Listo? Bueno. Vamos a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar usuarios. Sí. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver hoy entonces, muchachos? Ya. Vamos a ver persistencia, pero solo con el manejo de la sesión. ¿Listo? El video de SQLite yo aquí lo tengo, por si lo quieren tener. Entonces, de todos modos, pues lo subas a YouTube. Pero pues no vamos a centrarnos tanto en MySQL. ¿Ok? En SQLite. Aquí está el video ya con formato de video, ¿listo? Si alguien lo quiere. De todos modos, voy a pasar todo esto. Y también está el video de networking, como explico paso a paso cómo creo esas clases que les acabo de mostrar, ¿listo? Bueno, vamos a comenzar. Voy a crear un nuevo proyecto. Clone por favor este porque vamos literal, control C, control V de estas clases. Si tuvieron problemas con clonarlo, ¿alguien tuvo problemas con clonarlo? ¿Todos lo tienen? Listo, entonces miren, voy a empezar un nuevo proyecto. Lo voy a llamar gestión usuarios. Siguiente, finalizar. Lo primero que voy a hacer, muchachos, es lo siguiente. Voy a crear un modelo que me represente pues ya la información que estoy obteniendo y que estoy mandando, ¿verdad? En ese caso, simplemente es un objeto que tiene los mismos atributos de los usuarios. Como estoy utilizando una base de datos en Mongo, el identificador debe ser un string, ¿verdad? No un integer. Entonces, primero, en el paquete principal, voy a crear un paquete llamado models, y en models voy a crear una clase llamada usuario. En usuario, ¿qué atributos tendría? Un string. Recuerden que la ID siempre viene con guión bajo, y como vamos a hacer el mapeo automático, entonces pues debo de colocar los atributos tal cual los colocamos o los estamos mandando y recibiendo de Mongo. Creo que tenía, esperen, déjenme verificar otro proyecto. Eso, nombre, correo, usuario y password y fecha de nacimiento. Nombre, usuario, password, correo y un date que debería ser de Java útil. Fecha de nacimiento. Y listo. Alt insert e importamos y colocamos, perdón, los getter y setter. Voy a crear, muchachos, ¿quieren que hagamos la pantalla de registro como está el otro ejemplo? O más bien colocamos el login y una pantalla para insertar, ¿no? Prácticamente es lo mismo, pero pues, o para que se diferencie un poco el proyecto. ¿Todos aquí? Perdón. Tienen dos activities, login activity y registro activity.
¿Todos aquí, muchachos? Miren, muchachos, ya después de eso, hemos dicho que creamos las activities. ¿Listo? Primera activity, empty activity, que sea para login. Finalizar. Y el segundo activity, que sea para registrar. Entonces, registro activity. Listo, muchachos. ¿Qué más vamos a colocar? Vamos a hacer un adaptador para mostrar una lista, todos los datos que nos llegan de internet. ¿Listo? ¿Todos aquí? Empezamos por Login Activity. Voy a hacer la interfaz lo más sencillo posible. En Login Activity, que sea un linear layout, perdón, un table layout, una vez. Voy a colocar aquí data binding, pues layout abre, layout cierra. Y voy a pasar los namespace arriba. Control X, Control V. Listo. Vamos a hacer esta aplicación fea sin diseño para que pues, simplemente veamos la funcionalidad como tal. ¿Listo? Todos aquí. Activen el data binding. No lo hemos hecho. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en Gradle Scripts lo activamos, ¿no? Data binding enable igual a 3. Listo. Y vuelvo a recompilar. Ya. Continuamos en el layout. ¿Todos aquí, muchachos? Habilitamos data binding y en el layout voy a colocar en data una variable de tipo onClick listener. ¿Listo? OnClick. Y aquí sería de Android view.onClickListener. Ahora, muchachos, diseñemos la interfaz. Va a tener dos edit text. El primero es simplemente un identificador que sea USN y un y un hint que sea usuario. No voy a pasar nada a recursos porque pues así, el objetivo es que sea rápido. ¿Listo? Otro edit text cuyo ID sea pass y cuyo hint sea password. Voy a colocar aquí un table row para los dos botones. El primer botón que tenga un texto, registrar, y a través del namespace de app, o sea que le voy a agregar app ns, le voy a colocar app set on click listener. Recuerden que uno de los beneficios de data binding es que nosotros podemos invocar los métodos Java directamente. OnClick. Lo mismo, control C, control V. Registrar y entrar. Ya, acabamos la interfaz gráfica.
Repito lo que hicimos. Abrimos layout. Bueno, ese tools lo voy a quitar, realmente no lo estoy utilizando. También quito tools. ¿Ya? Listo. Coloqué Android y ya. Creé la variable para el listener del click. Está el table layout, 2 edit text, un table row para los botones y ya. Acabamos, ¿no? Y asignamos a través de data binding el onClick. Vamos a diseñar todos los layouts para que lo último que hagamos sea lo del network. ¿Listo? Realmente pues ya con todas las clases pues ya todas hechas, pues usarlas va a ser muy fácil. Para las personas que ya acabaron, vayan a Activity Registro, hagan lo mismo, Data Binding, en la variable va a ser el onClick y un objeto de tipo usuario. Y la interfaz va a ser un table layout, igual. Voy a guardar. Aquí lo coloqué, ¿no? En la variable. Terminando este proceso, muchachos. Simplemente entonces, el servidor. Y aquí ya comunicaría a la actividad. Aquí las clases API que retornan objetos a la actividad. ¿Listo? De tal forma que es la jerarquía como se de uso de clases que estamos haciendo. O sea que ustedes tienen que, si van a empezar a desarrollar, deberían empezar a desarrollar más o menos desde aquí. ¿Listo? Hacia arriba. ¿Ya todos aquí, muchachos? ¿En layout? Voy a implementar el de registro. ¿Listo? ¿Sí todos aquí? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Sí? Listo, nos vamos a la activity de registro. Lo mismo. En lugar de un relative, va a ser un table layout, va a ser mucho más rápido. No voy a utilizar tools. ¿Listo? Voy a colocar el layout que abre y cierra. La variable va a ser de tipo usuario. Usuario sería ¿qué? Usuarios.models.usuario. Listo. De tal forma que yo aquí coloque entonces los edit text, id para nombre, el input type que sea texto y el hint que sea nombre. El tipo es el modelo que nosotros queramos usuario, ¿no? Busquen bien en su paquete. O sea, mi paquete es así, ¿no? Unicauca móvil que son usuarios. Para mí me siento suyo como es. ¿Todos aquí? ¿Sí? Miren. Bueno, qué pena. Regresemos a Activity Login y vamos a colocar los input type
primero es texto y el segundo es text password, ¿no? Listo. De tal forma que me aparecen ahí los asteriscos. Continuamos en Activity Registro. ¿Cuántos edit text necesitamos? Para nombre, para correo, aquí hay un input type especial para email, que es text email address, nombre, correo, para la fecha de nacimiento, que no lo voy a colocar, para usuario, text, y para password. Usuario y password. Ahora, muchachos, voy a colocar un botón cuyo texto sea entrar. Cada que yo no, perdón, registrar. Registrar. Voy a copiar y pegar, muchachos, esta variable de un clic y la voy a pegar en registro. ¿Listo? De tal forma que aquí al botón le coloco a través del namespace de app. Aquí en layout app ns. Primero que nada copio el de Android, X, control V y coloco el app ns y lo coloco aquí abajo. App, set on click listener @llaves on click. Miren, muchachos, voy a empezar de arriba hacia abajo, que fue lo que hicimos. En layout, los namespace. En data, una variable de usuario y una variable de onClick que la copié y la pegué de login activity a esta activity, hasta el layout. Ahora, coloqué un edit text para el nombre, otro edit text para el correo, otro edit text para el usuario y otro edit text para el password. Y por último un botón con el texto a registrar y con el onClick. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien se queda? ¿Quién tanto me está siguiendo? Alza la mano. Listo. ¿Quién se perdió? ¿Subo? ¿Está muy rápido? Bueno. De todos modos, hagamos una cosa, muchachos. Si quieren, preparo todo en layout, ¿saben por qué eso es carpintería? Por ejemplo, así. Lo subo a GitHub y lo clono. Y empezamos con lo que es realmente importante. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando yo entre el main activity, me aparezca un layout, que es el template, donde vamos a hacer los usuarios registrados. Entonces, en layout, clic derecho, layout resource file, voy a armar el template, ¿no? Template, usuario, aquí lo mismo, ¿no? Lo voy a hacer muy básico. Voy a abrir un layout, cierro, lo corto y lo pego. Voy a colocar el namespace de Android, X, y el de app. Bueno, el de app no lo necesitamos realmente. Necesitamos el de tools, tools ns, listo. Voy a colocar una variable que sea de tipo usuario. Entonces, variable, data, variable, usuario, aquí unicauca.móvil.usuario.models.usuario. Listo. Y aquí, muchachos, simplemente voy a colocar dos text views que me muestren el usuario y el correo, nada más. Algo muy básico. Text view, match parent, grab content, un estilo, headline, y le voy a colocar un texto, @usuario.nombre.
Bueno, ni siquiera voy a utilizar el tools. Voy a colocarle aquí un padding de 10 dp. Ya, se acabó. Por último, el último text view para el correo que tenga un estilo body 2 y me muestra el correo. Ya, muchachos. ¿Queda listo el template? ¿Queda claro? Para mostrar una lista de usuarios, ¿cuáles usuarios han sido registrados? ¿Listo? Ahora me voy aquí, voy a crear el adaptador. No voy a utilizar un recycler, voy a utilizar un list view, adapters, y derecho, new, java class, que sea usuario adapter, heredo de base adapter, implemento los métodos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos Larger Inflator para obtener el data binding y la lista de usuarios. Coloco el constructor, muchachos, y obtengo entonces getCount data.size, getActionID data.get, aparece la posición, el ID, voy a retornar la posición, y por último el getView, obtengo el template del binding con el Larger Inflator, sería Larger Inflator, fijo el objeto set usuario con data.get en la posición y retorno el view. Binding.getRoot. Listo, muchachos. Para que vean los layouts. El activity main, el último que tenemos aquí, que solo tenga un list view. List view, match parent. Voy a colocarle nada más, ¿no? Bueno, voy a colocarle el adapter a través del layout. No, déjamelo así. Por lo tanto, voy a preparar la lógica, que todavía no mezclé todavía el binding login activity. Y lo voy a vincular al binding. ¿Listo? Entonces, sería activity, login, binding igual a activity, login binding, inflate, get larger inflator. Listo, obtuve el enlace a datos, set content view, binding.getRoot, y aquí en binding.set onClick this. Voy a implementar la interfaz. Listo. Muchachos, aquí están los botones para iniciar sesión y para registrarnos. Les voy a colocar un switch case b.getID. O sea, voy a dejar todo listo para que solo tengamos que hacer lo de networking. ¿Listo? Case r.id. Ahora le colocamos a los botones unos identificadores. Entonces, a los botones ID y a veces rec de registro EID y listo. Entonces aquí, muchachos, en caso de que sea case r.id.in rec, y en caso de que sea el registro. En caso de que sea el registro, lo único que voy a hacer es hacer la navegación hacia el registro. Voy a intentar dejar todo listo para que no tengamos que concentrarnos en nada más, ¿listo? Intent igual a new intent this.registro activity .class start activity intent. Listo. Acabamos el login activity. El registro activity también con el binding sería activity registro binding se lo voy a definir global igual a activity registro binding inflate get larger inflator punto y coma binding punto second click listener this e implemento la interfaz. Listo.
En login activity también voy a dejar el activity binding global. Listo. Y el main activity. Y subo el proyecto a GitHub y continuamos todos. El main activity entonces sería, necesito global, no. Entonces, main activity, main binding, está activity. Que aquí no utilicé el binding, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito el adapter y la lista de objetos. Una lista de usuarios, data, necesito el usuario adapter, y ya, recupero el list view, list de la forma tradicional, view id, r.id.list, no le coloqué un identificador. Listo. Punto list. Y obtengo los datos, data igual a new array list. Y el adapter igual a new adapter get larger inflator, coma, los datos, y lo fijo en la lista, list.set adapter. Ya acabé, muchachos. Tenemos todo listo para que empecemos el proyecto. Miren, voy a subir a GitHub y lo clonar y continuamos. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es copiar las clases y los recursos. Entonces, miren, n package, la clase net. ¿Qué recurso necesito como mínimo? En values, muchachos, voy a crear URLs. Y también voy a crear otro recurso para que nos quede más fácil copiarlo después. HTTP errors, donde mostremos los errores. En los errores, muchachos, entonces voy a copiar ya los mensajes que tenía aquí en strings, que son estos. HTTP error, que son esos 4. Control C y los pego. De tal forma que cada que yo creo un proyecto, pues copio el archivo directamente, me queda mucho más fácil. Y en URLs voy a crear string URL base. Listo, dejémoslo ahí. Voy a subirlo a GitHub, muchachos. Entonces, GitHub. El proyecto se llama gestión usuarios. Listo, muchachos, lo pueden clonar. Esperen, antes de que lo clonen voy a copiar las clases una vez net, para que no tengan que hacer ese proceso. Son estas 5 clases que no, las van a copiar literal en su proyecto. ¿Qué debemos importar, muchachos? ¿Qué son? Entonces, miren, el project structure, pues lo voy a hacer aquí, pero pues en su proyecto lo deberían de hacer también. Más, busco JSON y agrego la librería de Google, que es la primera que siempre aparece. ¿Ok? Y ok. Voy a hacer un push. Sería git add.git commit. HTTP listo, muchachos.
¿Todavía no lo claro? Ya. Todavía no lo claro, muchachos. Hice mal el comentario. Ya, pueden clonar. Miren, muchachos, lo único que hemos hecho de HTTP no es nada. Así. ¿Qué hemos hecho? Copiado las clases, colocado qué son y colocado los recursos estrictos. Aún así, en HTTP API tenemos un error. ¿Alguien sabe cuál es? Aquí la clase R tiene la ruta de la clase R del proyecto en el cual los copié. La voy a quitar y voy a volver a importar la clase R. Aquí. Enter. Eso es en HTTP API. Listo. Hagan ese proceso. ¿Listo? Todos aquí, muchachos. Muchachos, miren, cambios que hay que hacer. ¿Todos aquí? ¿Ya lo clonaron? Aquí quiero un estilo, no un string, ¿no? En URLs. ¿Qué es string? Ya con eso ya funciona. Ajá, listo, sin errores. ¿Todos aquí, muchachos? ¿Sí? Miren, ¿qué cambios después de que ustedes clonaron el proyecto hicimos? Primero, en el archivo de values, URLs, cambié style por string, ¿no? Segundo, en el archivo net HTTP API, quité el import de la clase R y la volví a importar. ¿Sí? Esas dos cosas. ¿Ya todos aquí? Miren, muchachos, vamos a implementar API por API. ¿Qué necesito? El login usuario. Luego, el registro. Luego, el
Luego ya trae todos los datos. ¿Listo? Lo que voy a hacer es una única clase porque todos bajo el mismo dominio de información. O sea, no voy a crear una clase para registro, otra clase para login, porque estamos trabajando con usuarios. Usaré el API para hacer todos los procesos de usuarios. ¿Listo? Miren, analicemos primero cómo está el login. El login es un método post. Además, yo en el body estoy mandando usuario y password. Entonces tengo que mandar esos dos. ¿Sí queda claro? Vamos a implementar el login. En net, muchachos, voy a crear un nuevo paquete. Y lo voy a llamar API. Y en API voy a crear una nueva clase. La voy a llamar usuario API. Entonces voy a explicar cómo usar esas 5 clases. ¿Todos aquí, muchachos? Miren, heredamos de HTTP API. Él me pide que implemente un método, que es el onResponse, y me pide que implemente un constructor. Repito el proceso. Creamos el paquete API, creamos la clase usuario API, heredamos de HTTP API, Alt Enter, implementamos los métodos, Alt Enter, implementamos el constructor. La clase, como es abstracta, si ustedes se dan cuenta en el método makeTask, yo le estoy mandando un objeto de la interfaz. Pero como es abstracta, yo no implemento la interfaz aquí, sino que la implemento en el hijo. ¿Sí queda claro? O sea que cada que yo ejecuto un task, la respuesta me llega aquí. Vamos entonces a crear un método. Public void login. El login, como tal, debe tener un usuario y un password. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer, muchachos? Debo de hacer el task. Debo de crear ese objeto JSON con ese cuerpo como tal y ejecutarlo. Entonces, primero, voy a crear una clase de tipo JSON Object. JSON, JSON con mayúscula. JSON igual new JSON Object. Déjenme ver una cosita, muchachos. No, miren, tenemos dos clases para no tener que colocar tanto try catch. Tenemos dos clases de JSON. Con mayúscula es la nativa y con minúscula, o sea, JSON Object es la de JSON. ¿Listo? Voy a utilizar la de JSON. La de Google. ¿Listo? Recuerden, con minúscula. Aquí sería JSON.addProperty, la propiedad que va a ser usuario, y le voy a colocar el valor USL. JSON.addProperty pass, y el valor va a ser el password. Y ya, armamos el objeto JSON, muchachos. Recuerden, ¿no? Con minúsculas aquí, miren. Son con minúsculas.
¿Listo, muchachos? Miren, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. ¿Ya? Nosotros en el HTTP API tengo un método que me genera el task. So, new async task. HTTP async task es el que me ejecuta los métodos en segundo plano. Aquí utilizamos el contexto, utilizamos el request, o sea, para saber qué proceso estoy realizando, el método que voy a ejecutar. ¿Listo? Por lo tanto, sería en usuario API, HTTP async task igual a make task. El request 0 y el método HTTP async task punto, voy a hacer un post. Listo. Él solito me lo haga. O sea, el objetivo de estas clases, que las creen en los videos, para que lo revisen cómo las creen, es que ustedes no tengan que hacer casi nada del trabajo. ¿Listo? Para que no tengan excusa. Muchachos, ¿qué debo de hacer ahora? Ejecutarlo. Cuando lo ejecutamos, task.execute, tengo que mandarle la URL y el objeto JSON. Entonces, JSON.toString. Y listo, muchachos. Hecho el request del login con todo lo que tenga que hacerse. La URL, muchachos. Entonces vamos a crearlas. ¿Listo? ¿Todos aquí? Sí, porque todo es a través de una interfaz HTTP. O sea, que eso lo utilicen ustedes ya cuando quieran. ¿Listo? ¿Todos aquí, muchachos? Voy a colocarle en strings la URL. Miren que, perdón, vámonos por favor a values. Y aquí en URLs. Entonces, la dirección básica, ¿cómo sería, muchachos? HTTP // dos puntos. ¿Sí es así? Es al revés. Dos puntos / No me confundí. HTTP dos puntos / 192.168.1.106.2.3000. Esa sería la URL base. Ahora voy a crear el string para la URL login. Para el URL login, muchachos, sería /apix, porque es un método propio de la archivo usuarios, /login. Listo. ¿Citados aquí? Entonces, en nuestro método de usuario API, obtengo la URL. String URL igual a URL base, que ya la obtenemos en la clase padre, más context.getString r.string.url login. Entonces, cuando ejecutamos el task, mandamos la URL y el objeto. Voy a darle play, muchachos, para ir cargando el emulador, ¿listo? Para mostrarles todo lo que hace esto de aquí.
¿Listo, muchachos? Miren, este 0 que le mandé aquí, me llega aquí. De tal forma que si llega un 0, sé que lo que mandé fue un login. ¿Sí queda claro? Para eso era el request. Entonces, miren, aquí, para no colocarle un 0, voy a colocar un static final, entonces request login igual a 0, de tipo int. Aquí en lugar del 0, entonces sería un request login. Y aquí valido un switch case. Si request case request login, dos puntos, break. Aquí, muchachos, ya me llega el response. Recuerden que el response tiene tres atributos: el código HTTP, el código de error y el mensaje. Ahora, muchachos, para no colocar todo en el onResponse, voy a crear un método privado. Private void process login para procesar ese response. Response. Y aquí, muchachos, llamaría process login. Response. ¿Cómo validamos los errores? Con el API que les hice, muchachos. Y pues que ustedes pueden cambiarla como ustedes quieran. Simplemente un if else. Si validate error, mandándole el response, valida todos los errores, y en caso contrario, pues habrá un error. Simplemente voy a dejar el if porque ya no es necesario un else. Ya se está validando. Ahí, ¿listo? Entonces, si no tiene ningún error, ¿qué voy a hacer? Entonces obtengo la respuesta. Miren cómo está hecha. La respuesta como tal que mando de login es un success. False o un success true. Entonces tengo que obtener esto. Lo puedo obtener en una sola línea de código. ¿Listo? En el video lo hice diferente. Pero aquí entonces lo voy a hacer un poquito más especializado. ¿Todos aquí? Entonces aquí en modelos, muchachos, miren cómo es la estructura. La respuesta tiene un success y tiene un objeto de tipo usuario. ¿Sí? Entonces voy a crear otro nuevo modelo con la misma estructura. Lo voy a llamar login. Login tiene los atributos: un booleano, success, y tiene un atributo de tipo usuario, usuario. Tengo los getter and set. ¿Listo, muchachos? Este objeto entonces lo voy a convertir automáticamente la respuesta del JSON a esto. Eso lo hago con JSON. Entonces, login, importo la clase, igual a JSON, que ya está en nuestra librería, from JSON, o sea que lo convierto a través de esto. ¿Qué voy a convertir? Response.getMensaje, coma, ¿a qué tipo? A login.class. Ya, muchachos. Ya tengo la respuesta. Si inició sesión, ya tengo el usuario. True, false.
sea que login.success ya tengo true false. Login.usuario ya tengo un usuario que se logueó con todos los atributos. ¿Les pareció complicado, muchachos? ¿No? Y eso que, bueno, vamos, ahora que cuando haga la prueba se van a dar cuenta de todo el soporte que tiene por detrás. ¿Listo? ¿Todos aquí? De alguna forma tengo que comunicárselo a la activity. ¿Cuál es la mejor forma? Una interfaz. Entonces, voy a crear la interfaz. Interface, public interface. Voy a llamar onLogin. Y el método void onLogin que me tenga directamente la información. Success boolean success, coma, usuario. Voy a crear un objeto entonces de onLogin. Hice estas dos cosas, ¿no? Creé la interfaz y creé la variable. ¿Cuándo le asigno, muchachos? ¿En el constructor? No. ¿Por qué no en el constructor? Porque esta API pues no solo va a ser el log, va a ser obtenerme todos los usuarios y me va a permitir insertarlos. Va a ser en el método, coma, onLogin. Cuando invoque este método, this.onLogin igual a onLogin. Cuando ejecute el método login, que me llegue el callback. ¿Listo? ¿Sí? Listo, ya voy para allá. Por último, muchachos, cuando ya tengamos esta respuesta, sería onLogin, lo que tiene login.success, getSuccess. ¿Ven? ¿Por qué no tengo el usuario? Ah, perdón, es que los métodos booleanos no se coloca el método get, ¿no? Se coloca is, porque a la larga es true false, es un estado. Is success, coma, login.getUsuario. Ya, vamos a probarlo. ¿Por qué lo hice en tantas capas, muchachos? Porque así les va mucho más fácil sostener la aplicación, mantenerla, que muchos desarrolladores que estén involucrados en esta aplicación. Porque si ustedes colocan todo en el activity, pues va a ser mucho más complicado, ¿verdad? Pues aquí va a tener un alto soporte, por decirlo así. Miren, muchachos, todos aquí. Primero, para poderlo probar, en el manifest, colocar el permiso de internet antes de que se nos olvide. Ya. Si no, pues no funciona nada. Permiso de internet. Segundo, ya en Login Activity voy a implementar la lógica. Todos aquí, miren, voy a crear un objeto de tipo usuario API. Usuario API, lo voy a llamar API. Lo recupero en el onCreate. API igual a new usuario API. This. Y en el onClick, cuando yo dé el botón en entrar, sería API.login. ¿Qué debo de mandar? El usuario y la contraseña. Y el listener. Pero el usuario y la contraseña están en los edit text del binding. Binding.usr.getText.toString. Primer parámetro. Coma. Binding.pass.getText.
text.toString, segundo parámetro. Tercero, el callback, que es la interfaz, this. En this, alt enter, e implementamos la interfaz. Aquí ya me llega, muchachos. Si fue exitoso, o sea, ¿cómo? Repito todo. Aquí, al enter. Y me llega aquí on login, que fue la interfaz que colocamos. Por lo tanto, si success, voy a hacer la navegación a main activity. Entonces, intent igual a new intent, y todo lo que tengan que hacer, ¿no? This, main activity, punto class. En caso contrario, voy a notificar al usuario con un toast que diga usuario incorrecto. Usuario o pass incorrecto. Ah, y me faltó lanzar la activity, ¿no? Start activity internet. Vamos a ejecutar. Miren, muchachos, este emulador de Android de la versión 2.0 nos permite simular la conexión de la red, o sea que no tenga internet, todo eso. ¿Listo? Miren, muchachos, primero lanzó main activity. ¿Con dónde lo cambio? Pues en el manifest, en lugar de que se lance main activity, se va a lanzar login activity. Y hago aquí main activity, no los intercambio. Vuelvo a lanzar. Listo, muchachos, miren, voy a simular que no tengo internet. Primero que nada. Pues aquí en la red, en celular, aquí en status, le voy a colocar que no esté registrado. Pues ahí no tiene ningún tipo de red. Entonces, cuando yo le dé aquí usuario, aquí podemos especificar que sea muy lenta la red también. De tal forma que voy a colocar cualquier cosa. Aquí está el input type password. Le voy a dar a entrar. Uy, vamos a ver qué pasa. Time, bla, bla, bla. Estoy algo con el de internet. Vamos a ver qué pasa. Voy a volverlo a ejecutar de nuevo, ¿listo? Ya vi qué pasó. Nos falta otro permiso, ¿listo? Un permiso para internet y otro permiso para saber el estado de la red. Es access state, network state. Necesitamos esos dos permisos. Si no, no puedo capturar el estado de la red. Voy a volverlo a ejecutar. Ahora, miren, muchachos, no tenemos internet. ¿Listo? A pesar de que nosotros, bueno, ahí se está validando todo en... miren, si le doy a entrar, sin conexión a internet, le voy a colocar internet. Y voy a ver qué usuario tengo registrado. Entonces, símbolo de sistema. Mongo. Darío 1, 2, 3. ¿Usuario Darío? Listo, entonces miren. Entrar. Así. Usuario y paso incorrectos. Voy a buscar entonces Darío. Y el password. 1, 2, 3. Entrar. ¿Sí está bien así?
No, usuario da. Listo. No. Vamos a ver, espera, no me demoro. A ver, creo que sí. Usuario dar y el password 123. Usuario, password. Vamos a ver cómo estamos mandando el request, ¿listo? Porque entonces está ejecutándose algo mal en el request. Login, ¿qué? El usuario API. Usuario API. Sí, aquí está mal. Password. ¿Listo? Sí, está bien. Eso está muy bien. Voy a volverlo a ejecutar. Listo. Dentro, sí, ese es el problema. Muy bien. Muchachos, ya son las 6:15. ¿Quieren que implemente otro API? Y les dejo el otro de tarea. Voy a implementar el de traer todos los usuarios. ¿Listo? Pero lo voy a hacer aquí, entonces si quieren me siguen. ¿Listo? Pero lo voy a intentar sacar más rápido para que lo sacamos rápido. ¿Les parece? Miren muchachos, estos son los callback. Voy a colocar una región para que no me quede el código tan feo. Callback. Esa es la lógica del login. Control Alt T, login. Voy a hacer la lógica de todos los usuarios. El método sería void get usuarios public. ¿Qué necesitamos, muchachos? Necesitamos la URL. Entonces voy a crear la URL. Se van a dar cuenta que ese servicio es mucho más simple que el de login. Entonces, en URLs, el servicio sería aquí, usuarios. No sería APIX, sino que es API porque es la genérica. Y usuarios, que es la colección. Listo. Por lo tanto, el usuario API sería string URL igual a URL base más context.getString r.string.url usuarios. Ya. Obtengo la asyntask. HTTP asyntask task igual a make task con el request usuarios y el método, que es un método get. HTTP asyntask.get. Listo. Ejecuto el asyntask. Task execute con la URL. Acabamos, muchachos. Para obtenerlos. ¿Complicado? No. Me va a llegar aquí en el response. Entonces, case. Es por eso que es request, para no poder diferenciar qué es lo que me llega. Entonces, si es request usuarios, los puntos break. Lo que voy a hacer es un método, igual que el anterior privado, private, void, process, usuarios. Y que me llegue aquí el response. Entonces aquí sería simplemente process usuarios response. Aquí, muchachos, lo mismo que el anterior, ¿sí? Validate error response. O sea que ya valida todos los errores habidos y por haber. Aquí, muchachos, obtengo la lista. Entonces, para la lista, nosotros debemos de hacer un mapa. Si ustedes se dan cuenta que yo estoy convirtiendo a través de JSON ese objeto JSON al login class. Entonces yo ahora tengo que hacerlo a través de una lista de usuarios. Yo tengo que especificar ese tipo. Ese tipo, entonces, tipo, digamos, type
lo vamos a hacer a través de un, pues, Java Lang Reflect, a través de un type token. En el token, entre el menor y el mayor, especifico el tipo que yo quiera. O sea, una lista de ¿qué? Una lista de usuarios. Se importo. Primero, importo usuarios. Perdón, no es la clase usuarios, no es la clase usuario. Que la lista no me la puedo crear directamente. Aquí no es así, sino que es new. Type token. Ahora se llama import. Coloco el constructor y coloco las llaves de objeto. Punto. Get type. O sea que ya tengo un tipo que le digo a JSON cómo me debe de mapearlo. Aquí sería una lista, tipo usuario, data, igual a JSON.fromJSON, donde está en el response, el mensaje, a el tipo de arriba. Ya tengo la lista, muchachos. En una sola línea de código, bueno, aquí en este caso 2, ya tengo los objetos automáticamente. ¿Qué necesito? Otro callback para mandarle la información. Entonces, public interface on usuarios void on usuarios, donde me llega una lista de usuarios, data. Voy a colocar aquí entonces on usuarios, listo. Reduzco el callback. Esto debería de llamarlo cuando ejecute el listener. Entonces aquí on usuarios, this.onUsuarios igual a onUsuarios, y simplemente cuando ya tenga los datos, onUsuarios.data. Ya, muchachos, voy a probarlo en el main activity. El main activity sería lo mismo, ¿no? Voy a crear aquí un usuario API igual new usuario API this. Aquí, muchachos, invoco ese método api.getUsuarios this. Aquí me llegan los usuarios. Ya. ¿Qué les parece? Más fácil usarlo en el activity, ¿verdad? Manejando esa arquitectura. Entonces voy a hacer por cada usuario que pertenece a data, se lo voy a agregar a nuestra colección data. Ya al final notifico los cambios. Vamos a probarlo. Entonces, miren, muchachos, ese es el resultado. Si yo inicio sesión con cualquier cosa, pues que no exista, me aparece usuario y pasos incorrectos. Si yo inicio sesión bien, con el pass 123, entra el main activity y el main activity carga a los usuarios. ¿Sí? ¿Les pareció complicado? ¿No? Bueno, con eso terminamos. ¿Quieren que quede mantenida la sesión? ¿Hacemos eso rápido? ¿Cómo quedaría? En main activity, ya casi salgo, qué pena contigo. ¿Quién no ha hecho la evaluación docente? Miren, rápido, muchachos. El sistema es muy similar al de Windows 10, con los settings. Los settings, uno a través de una llave almacenaba un valor. Aquí se denominan preferencias.
Entonces, para almacenar una preferencia, que sería en login, yo en login activity voy a hacer lo siguiente. Obtengo las preferencias, un shaded preference. Listo. Los obtengo en el onCreate, entonces preference igual a get shaded preference. Eso tiene dos parámetros, el nombre y el modo. El nombre, prácticamente las preferencias en el archivo XML. O sea que si yo traigo otro shaded preference con otro nombre, él crea otro archivo. Entonces el nombre lo voy a llamar preferencias y el modo que sea privado. ¿Qué implica que sea privado? Pues que solo mi aplicación tiene acceso. ¿Listo? Ya. Ya con eso obtuvo, entonces cuando yo inicie sesión, o sea, aquí, voy a almacenar el valor. Para almacenar el valor, yo necesito obtener un objeto para editarlo. Muy parecido a la transacción de los fragments, ¿no? Iniciamos, hacíamos el commit. Aquí empiezo la edición y luego el commit. Pues editor. Editor igual a preference.edit. Aquí en el editor puedo colocar un booleano, por ejemplo, que ya inició sesión, logged, true, ya inició sesión. Ese es el valor que yo estoy almacenando de forma persistente. ¿Listo? Ya hago el commit. Editor.commit. Ya, muchachos, se almacenó. ¿Listo? Lo que voy a hacer es que antes de hacer el binding y todo el cuento, voy a validar. Entonces, obtengo las preferencias y obtengo el booleano isLogged. Para obtener los datos con preferencias, preference.getBoolean. Coloco la llave, que era logged, coma, y un valor por defecto, porque la primera vez que se lanza la aplicación, este valor nunca ha sido colocado. False. Entonces, si es logged, ¿qué debo de hacer? Lanzar main activity. Ya. Aquí escribimos y aquí leemos. Voy a ejecutarlo. Voy a hacer también un commit, un push, ¿listo? Miren, muchachos, me entró el log. Cuando yo entre con el usuario y la contraseña que tenemos en el servidor, me entra el main activity. Si yo cierro el task, vamos a cerrar todo, y vuelvo a abrir la aplicación, que son usuarios, ¿no? Que son usuarios, me debería lanzar main activity, porque ya inició sesión y se almacenó el valor. ¿Sí? Yo creo que ese ejercicio se fue muy complejo.